agosto del año 2021 y poder llevarles un poquito más de conocimiento y prepararlos para lo que va a ser esta evaluación de postulación para el colegio militar. Bueno, para empezar la clase, así como hicimos el día de ayer con la materia de historia, vamos a aplicar un pequeño quizzes. Un pequeño quizzes, se los he enviado el link a través del chat. Esta es una primera instancia de repaso de la anterior unidad para dar paso después de la aplicación de este quizzes a lo que va a ser ya entrar a lo que es el siguiente tema, que es geografía de América, ¿no? Estamos utilizando un método inductivo, que es partir de la geografía boliviana para seguir a la geografía americana, europea, asiática, ¿no? Conocer los continentes, sus cualidades, características y todo lo que nos podrían llegar a preguntar en algún momento en la evaluación. Entonces, entramos a la primera parte. Yo voy a compartir en este momento la pantallita. Tengo a 3 estudiantes que ya han ingresado. Estoy esperando que ingresen el resto. Entonces, compartimos pantallita. Veremos cómo vamos. Y acá estamos. Entonces, tenemos a 4, a Luis, a Brian, a Kevin, a Fabio. Y todavía nos faltan algunos que están presentes en sala. Vayan ingresando al link que se envió a través del chat de la clase. Ahorita solo tenemos puros varones. Alicia, buenas noches. Disculpe, ¿podrían volver a mandar el link? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si es que no lo tenemos, enseguida yo lo mando. ¿Ya lo tienen? Kelly también ya está. No se olviden colocar nombre y apellido. Nombre y apellido, por favor. Nombre y apellido. ¿Ya? Kelly. Kelly. Kelly está. Tenemos 11 personas. No sé quiénes nos faltan. 12. ¿Alguien más? Está Fabio, está Kevin, Brian, Luis, Kelly, Karina, Emanuel, Magalí, María, Alejandro, Fanny y Kelly. Kelly, mamá. Kelly, entraste con 2 cuentas, ¿no? Vamos a eliminar esta. Ahora estamos todos con nombre y apellido. Tenemos 11. ¿Alguien más falta de los presentes que ingrese? Yo tengo 17, o sea, menos Ricky, mi persona, tenemos que ser 15 y solamente estamos 11. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta que ingrese?
Ya son 12. Faltan 3. En sí faltarían 16. 4. 4 más. 4 más si es que no me equivoco. Podemos empezar, nadie falta, a la 1, a las 2 y a las 3. Empezamos entonces. A la próxima.
Disculpe, licenciado. Licenciado. Sí. Está diciendo ahí que se encontró un error y no podría responder. Oh, qué macana. Y Seguramente se te cayó la señal de internet. Pudo haber sucedido eso, que se te cayó la señal y por eso no pudiste contestar. A ver, intentaremos con la siguiente. Te confirmo, compañero, que sí, tal vez sí te voy a caer porque a mí me pasó hace rato y no respondí tres preguntas. Mejor es que lo reinicies tu internet y antes, lo más antes posible para que respondan las preguntas. ya es la 19 ya, lo que estoy. A ver, contesten las que puedan y después vamos a ver qué ha sucedido. Solo nos quedan dos. No, ¿cómo que salí? Corre. Bueno, está cargando los resultados. Obviamente, siempre estamos nosotros en esta coyuntura en la cual estamos viendo, estamos expuestos a lo que es mm, eh, el Internet de nuestro país. Entonces, lastimosamente, el Internet de nuestro país no es de los mejores, no tenemos una señal de Internet óptima y a veces tanto docentes como estudiantes somos presas fáciles de una mala conexión de Internet. Yo me imagino que eso le pasó a dos de sus compañeros que no pudieron terminar el cuestionario o que se saltaron ciertas preguntas. Pero realmente vemos a un nivel general, pese a las situaciones que hay que tomarlas en cuenta, algunas de ellas son de fuerza mayor, no es de qué alarmarse, ¿no? Pero lastimosamente todos queremos participar también, ¿no? De estas actividades. Pues aquí tenemos, por ejemplo, Alejandro, parece que se le cayó, ¿no? La señal en la pregunta 5 y en la 6. Sí, licenciado, justo me enlacé directamente en la 7, en la pregunta 7. ¿No ve? Y a Karina se le cayó en la 3 y se le cayó en la 8. A Dalit Sí, se le cayó en la 4, ¿no ve?
Y aquí también tengo a Kelly, que se le cayó también en la 4, y a Fanny en la 5, y María también en la 4, ¿no? Entonces, pero estas actividades son necesarias porque después de una explicación es bueno hacer una pequeña evaluación y una retroalimentación como la que hicimos el día de ayer para corregir estas situaciones antes del examen. Mejor es corregirlas ahora a que se esté dando el día del examen y allí no hay marcha atrás. Entonces, por eso yo prefiero de alguna forma realizar estas actividades, que son actividades, evaluaciones lúdicas, que son evaluaciones que apelan a lo que es el juego, ¿no? Es como cualquier juego que tenemos en nuestro celular, simplemente que esto está diseñado por mi persona y se aplica a un fin educativo, ¿no? Entonces vamos a ver las respuestas, las preguntas, qué es lo que ha sucedido. ¿Ya? Ah, de las zonas, ¿no? Recuerdan que la primera clase, la clase de geografía de Bolivia, la anterior clase, hablábamos de cómo se clasificaban las zonas, ¿no ve? Hay varias formas de clasificar las zonas geográficas. Yo les decía, puede entrar de esta manera o puede entrar de la otra manera. Entonces, convencionalmente, las tres zonas geográficas, el número clave para clasificar la geografía de Bolivia es el número 3. ¿Por qué? Porque en Bolivia existen tres zonas geográficas, ¿no? La zona andina, la zona subandina y la zona de los llanos. ¿Lo ve? ¿Con qué otro nombre se conocen a estas zonas? Luis, tú contestaste bien. ¿Tú podrías decirnos? Luis. Luis, creo que se le cayó el internet. También se le puede llamar zona del altiplano, zona de los valles y zona del trópico, ¿no? Entonces, o también otros le llaman zona occidental, zona de los valles y zona de los llanos. Entonces, cualquiera de estas alternativas puede entrar en el examen. ¿Por qué? Porque son sinónimos, ¿no? Son sinónimos. Entonces, zona andina, zona subandina y zona de los llanos. Puede entrar zona altiplánica, zona de los valles y zona del trópico. Puede entrar, ¿ya? O zona tropical. Entonces, se puede dar. Al altiplano también a veces lo clasifican como zona occidental. A la zona de los llanos a veces la clasifican como zona oriental. ¿Ya? Algunos dicen zona occidental, zona de los valles y la zona oriental. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas variantes porque cualquiera de estas puede entrar en el examen. Entonces, es importante a veces, como dice Ricky, tomar apuntes, tomar nota de lo que se va hablando, porque no sabemos qué variantes o de qué manera nos pueden inducir en las preguntas de la evaluación, ¿no? Entonces, hay que saber qué sinónimos, qué términos parecidos pueden adecuarse a las respuestas para que no nos sorprenda. A veces creo que es mejor dar una evaluación y tener percances acá 1000 veces a que lo tengamos cuando estemos dando nuestro examen, ¿no? Esta ha sido la pregunta que más, en la que más falla se ha generado, y no porque no sepan, porque miren, aquí eran las otras dos opciones, ¿no ven? Por ejemplo, ustedes saben perfectamente que las tres zonas de Bolivia son andina, subandina y de los llanos, pero también saben que se pueden clasificar como altiplano, valles y el trópico. Entonces aquí la respuesta acertada era las otras dos opciones. Entonces saben, pero lo que no saben es que probablemente ese día nos pesquen con otras preguntas que puedan generar un poquito de confusión, que te dé seguridad, ¿no? Departamentos que conforman la zona andina. A ver,
¿Quién sabe cuáles son? La Paz, Oruro, Potosí. Muy bien, chicas. Las chicas están encendidas hoy día, ¿no? Ya en corito, ¿no? La Paz, Oruro y Potosí. Muy bien. La Paz, Oruro y Potosí conforman la zona andina, ¿no? Y obviamente esos departamentos se encuentran entre la cordillera occidental y la cordillera oriental. ¿Qué se forma entre la cordillera occidental y la cordillera oriental? ¿Qué zona se forma? ¿Qué región? La zona Sudanina. Perdón, Cari. Sudanina. Ya. Entre, esto es importante. Esto es importante recalcar porque yo les decía, cuando la cordillera de los Andes ingresa por el territorio boliviano, se divide en dos bloques, se bifurca, ¿se acuerdan? Y se divide en cordillera occidental y cordillera real u oriental, que es la otra. En medio de ambas, en medio de las dos cordilleras, se asienta algo que también llamamos nosotros como cordillera central o comúnmente llamada zona del altiplano. ¿Se están dando cuenta? Entre ambas cordilleras, entre la cordillera occidental y la cordillera oriental, se levanta lo que es el altiplano. ¿No ve? La altiplanicie. Por eso, hasta cuando vamos nosotros a jugar al exterior, la selección boliviana va a jugar al exterior, ¿qué dicen? La selección altiplánica, ¿no? Pese a que Bolivia tiene distintas zonas geográficas, pero dicen la selección altiplánica por esa principal cualidad. Pero hay algo que ahora recuerdo que no lo mencioné en la anterior clase de geografía de Bolivia, es que a Bolivia la consideran la síntesis del mundo. ¿Por qué le consideran a Bolivia la síntesis del mundo? ¿Por qué la consideran así a nuestra amada patria Bolivia? ¿Alguien sabe? Por nuestros valles. Tenemos las tres regiones. Muy bien. Por la diversidad geográfica, la diversidad climática, la infinita biodiversidad que tenemos en nuestro país. ¿Lo ven? Entonces, en las cumbres tenemos un clima glacial. En el altiplano, en el occidente, un clima frío. En los valles, un clima templado. En el oriente, un clima cálido, ¿no? Dentro de estas regiones podemos clasificar que tenemos altiplano, tenemos valles, tenemos zonas selváticas, tenemos bosques, tenemos Chaco, tenemos Puna, ¿no? Tenemos zonas desérticas en nuestro país, áreas volcánicas, ¿no? Inclusive en nuestro país, por esas características que tiene, hay algo que también quiero mencionar, tiene una diversidad energética. ¿Alguien sabe a lo que me refiero? Por ejemplo, el exmandatario Evo Morales tenía un objetivo de convertir a Bolivia en el principal exportador de energía eléctrica. Pero la energía eléctrica no se genera en condiciones normales. Nosotros provocamos que se genere energía eléctrica a través de plantas generadoras, ¿no? Y para generar esa electricidad que llega hasta nuestros hogares, ¿qué es lo que hace el ser humano? ¿Qué es lo que hace? Alguna vez se han preguntado para que en este momento tengamos energía eléctrica, yo gracias a la energía eléctrica tengo un módem, esté pasando clases desde mi casa y contactándome con ustedes, preparándolos. ¿Sin la energía eléctrica sería posible? No, licenciado. No. Entonces nosotros en Bolivia tenemos distintos mecanismos para generar energía eléctrica. Por ejemplo, la técnica, las plantas hidroeléctricas. ¿Qué quiere decir plantas hidroeléctricas?
Son industrias que a través del agua generan electricidad, a través de Muy bien. mecanismos hidráulicos. Ah, entonces, ¿qué hacen? Como dice Luis, ¿qué hacen nuestras autoridades? Agarran, se van a las zonas, mayormente las zonas de amazónicas, las zonas de los yungas, las zonas del Amazonas, que son zonas donde existe gran confluencia de ríos. Entonces, ¿qué hacen? Instalan plantas hidroeléctricas, ya. Pero no es que las instalan y pasa por un cauce natural, desvían el cauce de los ríos y generan caídas con gran fuerza, como cascadas. Entonces esas cascadas hacen de que se muevan unas turbinas y esas turbinas generan energía eléctrica, ¿no? También tenemos energía eólica. ¿Qué es eólica? Que se genera mediante el viento, mediante el aire. Ah, bien, Alejandrito, que se genera mediante el viento. Alejandro, ¿qué zona crees que es propicia para generar una planta de energía eólica? No, en Bolivia contamos con una planta que no sé si fue inaugurada o no, que fue en Coipana, Cochabamba. Eh, Ah, muy bien. Ahí contaban se decía, ¿no? Que era un ambiente en el cual recorría los vientos y podía hacer generar mediante eh, eólicamente la energía. Muy bien. Entonces tenemos energía eólica, tenemos energía hidráulica, ¿no ve? ¿Qué será la energía geotérmica? La que produce por la tierra. Ah, la que se produce por la Tierra. La Tierra emana energía. Curiosamente, ¿no? Sale con fuerza, a través de los geysers. ¿No ves? ¿Saben lo que es un geyser? Un geyser es como un accidente geográfico que tenemos por el cual fluye energía caliente con agua, ¿no? Entonces, nosotros podemos apelar a ese tipo de energía que fluye del planeta Tierra para transformarla en energía eléctrica. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay distintas formas de generar energía eléctrica que se utilizan en nuestro país. Antes solamente apelábamos a la energía, al mecanismo hidroeléctrico. Ahora utilizamos, como decía sus compañeros, la energía eólica y la energía geotérmica. Entonces, hay distintas formas de generar energía, ¿no? Inclusive en nuestro país ya se está implantando o se ha implantado en algunas localidades la energía a través de paneles solares, utilizando la luz del Sol. La luz del sol, sol, energía solar. la energía solar, la fuerza del sol, decían, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa radiación es atraída hacia unos paneles y esos paneles transforman esa energía del sol en energía eléctrica para muchas poblaciones. ¿Se están dando cuenta? Entonces, es muy buena acotación que no está de más decirlas, porque en Bolivia tenemos distintas formas de generar energía. A ver, ¿qué pasa acá? A ver, ¿quién me puede decir? Saben que el número 3 es clave. A ver, ¿quién me dice cuáles son las 3 zonas geográficas? Ahora que ya hemos repasado. ¿Cuáles son? 3 zonas Mm, geográficas. La andina, subandina y llanos. Muy bien, Alejandro. ¿Quién me puede dar los sinónimos que pueden ingresar en el examen? Que también se pueden utilizar. Planos, valles y Muy Oriente. bien, bien, Magalí. ¿Qué otros términos más podrían ingresar? ¿O se pueden clasificar estas zonas con otros términos? ¿De dónde vienes? ¿De La Paz? Ah, del occidente de Bolivia. Sí, hermano, qué lindo. ¿De dónde vienes? De Santa Cruz, Oriente. ¿De dónde? Del oriente boliviano, ¿no? De la zona oriental, ¿no? Entonces, hay que saber también utilizar esos términos, ¿no?
Entonces, ahora, ¿alguien me podría decir qué departamentos conforman la zona andina? La La Paz, Oruro, Paz, Potosí. Oruro y Potosí. Muy bien, La Paz, Oruro y Potosí. ¿Zona subandina? Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Muy bien, también llamada zona central, ¿no? Porque está en medio de las dos, ¿no? Zona intermedia, en medio de la andina y en medio de la zona de los llanos. ¿Y qué departamentos conforman la zona de los llanos? Pando, Beni y Santa Cruz. Muy bien. ¿Cuál de esas tres zonas es la más grande? Santa La Cruz. tropical. ¿La Llanos. tropical o la zona de los llanos? Muy bien. ¿Y la más pequeña? Valles. Valles, muy bien, Jessica. Zona de los valles. Entonces, puedes entrar también a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la zona geográfica más extensa de Bolivia? La zona de los llanos. Y la menos extensa, la de los valles. O sea que la zona andina, donde estamos nosotros, en extensión territorial, es la segunda, ¿no? Estaría primero la zona de los llanos, después la zona andina y por último la zona de los valles. Muy bien. 3, 3, 3. Acuérdense del número 3. 3 es el número clave. Ya está. Esto hemos contestado juntos. Vamos a la siguiente. Ya. Hemos hablado que en carreteras existen dos redes, la red occidental y la red oriental. Pero hay una carretera que básicamente llega a ser como la carretera principal que conecta el territorio boliviano y de la cual se desprenden el resto de las carreteras a nivel nacional. ¿Cuál es esa carretera principal? La Paz, Cochabamba, Oruro. La Paz, ¿Ya? Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Muy bien, bien chicos. La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz. Yo sé que muchos de ustedes han hecho ese tramo. ¿No ven? Muchos de ustedes han debido hacer ese tramo cuando han viajado alguna vez. Entonces, en este viaje, tú pasas por todas las zonas geográficas de Bolivia. ¿Por qué? Porque partes en la región andina, ¿no? Estás en La Paz, Oruro, zona andina. Después te vas a Cochabamba, zona subandina, y terminas en Santa Cruz, en la zona de los llanos, ¿no? Entonces, el clima va variando. ¿Y de qué depende el clima? De dos factores. ¿Quién sabe cuáles son esos dos factores? Altitud y latitud. Altitud y latitud. Altitud y latitud. Bien, chicas. Bien, señoritas. Altitud. ¿Cómo se mide la altitud? Sobre el nivel del mar. A metros sobre el nivel del mar. Muy bien. Como nosotros que estamos alrededor de 3.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Lo ve? ¿Y la latitud qué será? En relación a la línea del Ecuador. La distancia en relación a la línea del Ecuador. Nosotros estamos en el trópico de Capricornio. Supuestamente aquí debería ser un clima entre cálido y templado, pero por la altitud varía. ¿Lo ve? Muy bien. Entonces, cuencas. Otra vez aquí entra el número 3. ¿Cuántas cuencas hidrográficas tenemos? 3. Muy bien. ¿Cuáles son? Cerrada, ¿Ya? del norte y del sur. Muy bien. Aquí también, como dice su compañera, entran los sinónimos. Entran los sinónimos. O sea, yo puedo decir cuenca del norte, cuenca central y cuenca del sur. ¿Listo? O puede entrar también en el examen cuenca amazónica, cuenca lacustre y cuenca de la Plata. O puede entrar cuenca amazónica, cuenca cerrada y cuenca de la Plata o del Pilcomayo. Entonces, hay muchas variantes. Yo no quiero confundirlos, más bien quiero que abran su mente, abran su pensamiento
y vean que pueden haber distintas variantes que se pueden generar en su examen. O sea, tal vez en otros lugares simplemente dirán, hay 3 cuencas, del Amazonas, lacustre y de La Plata, se acabó. Pero puede ser que también en el examen cuenca del norte, cuenca central y cuenca del sur. Cuenca amazónica, cuenca cerrada y cuenca del Pilcomayo. Entonces, hay que estar preparados a las variantes, no las variantes del COVID, sino las variantes del examen. Entonces, ustedes en ese sentido se están aventajando. ¿Ven que es bueno hacer una retroalimentación? Y hay que asistir a las clases, porque a veces no asistimos a una clase y ya perdemos el hilo. Por ejemplo, ¿en qué cuenca hidrográfica se encuentra el lago Titicaca? Lacustre. En la lacustre. ¿También se llama cerrada? Sí. ¿También se llama cuenca central? Sí. Muy bien. En esa cuenca se encuentra el lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca, que salió inclusive hasta en películas de Disney, ¿no? Hay una película del Pato Donald en la cual sale, ¿no ve? El lago Titicaca, y realmente hacen alusión al lago Titicaca, a nuestras culturas alrededor de ella, a la diversidad de fauna, a la música, ¿no? Existe en el lugar. Ahora sí, vamos con departamento que tiene las 3 zonas geográficas. ¿Cuál será? La Paz. La Papas. Paz, el departamento en el que vivimos. Así que cuidado que se estén equivocando, ¿no? Como les digo, preferible equivocarse acá a equivocarse en el examen. 1000 veces aquí, 1000 veces. Equivóquense, láncense. Yo les voy a corregir con cariño, ¿no? Pues, a que nos estemos equivocando el día del examen, ahí sí que nadie nos va a corregir con cariño. ¿No ve? Aquí sí, pero en otras instancias no. O sea, aquí sí es permitido equivocarse y es más, yo aplaudo que se equivoquen porque así vamos corrigiendo errores. ¿Ya? Hemos hablado de esto. Ahora vamos a la siguiente. A ver. ¿Qué es el mouse? El clima en el área occidental es mayormente Frío. frío. A mayor altitud, menor. ¿Menor qué? Menor Oxígeno. temperatura. Ah, muy bien, eso también es importante, es muy importante lo que dijo su compañero. A mayor altitud, menos oxígeno, ¿no? Pero hay una fórmula para determinar el clima, que es a mayor altitud, menor temperatura. A menor altitud, mayor temperatura. ¿Capisci? Entonces, a mayor altitud, menor temperatura. A menor altitud, mayor temperatura. Y como dice su compañero, y realmente a mí me ha causado mucho, miren que cómo salen estas cosas también interesantes. A mayor altitud, menor es la concentración de oxígeno. Fisiológicamente comprobado que las personas que viven en el occidente tienen los pulmones más grandes que las personas que viven en las zonas de los llanos. ¿Esto por qué? Porque por las condiciones en las que vivimos necesitamos oxigenar con mayor intensidad nuestro cuerpo y por eso hemos desarrollado esa diferencia fisiológica. ¿Ya? Entonces, interesante el dato de su compañero. Inclusive hasta la ebullición del agua es distinta en la altitud que en el llano. ¿Saben a cuántos grados entra en ebullición el agua en el área occidental? En la zona andina. A 80 grados. Y en la zona de los llanos, 85. a 100 grados.
¿Por qué? Por la diferencia de oxígeno. ¿Es más fácil encender una parrillada en los llanos o en los llanos? Perdón, en los llanos o en el occidente. ¿Dónde es más fácil encender una parrillada? En los llanos. Ah, en los llanos. ¿Por qué? ¿Por qué hay más? Por el calor. Ya el calor, pero hay más. ¿Más qué? Oxígeno. Oxígeno. Oxígeno, muy bien. Entonces, eso es interesante. Bien que menciona esos detallitos, ¿ve? Que es bueno hacer esta retroalimentación, a ver qué dice aquí. Ya está esto, ya hemos corregido esto. Esto ya está. Esto ya está. Esto ya está. Extensión territorial de Bolivia. 109. No me acuerdo ya lo demás. No sé qué pienso. 1.098.581 kilómetros cuadrados. Muy bien, Luchito. 1.098.581 kilómetros cuadrados. Eso tienen que saber como la Biblia. Tienen que manejar ese término como la Biblia. Es cultura general. ¿Dónde más estamos? Ya está esto, ya está esto. Ah, esto. De esto también hablamos, ¿no ve? ¿Se acuerdan en el tema de geografía de Bolivia? La economía boliviana es mayormente extractiva y apela a la explotación de... ¿De qué? Materias Mineral. primas. Extracción de materias primas. Primas. Materia prima o materias primas, que son productos que nosotros extraemos del entorno natural, que no pasan por un proceso de Transformación. transformación o industrialización, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, ¿el gas era una materia prima? Sí. Sí. Muy bien. ¿El agua es una materia prima? Sí. 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 Por ejemplo, a ver, ¿qué más? ¿Las verduras pueden ser consideradas materias primas como las papas? Sí. 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 ¿Los tomates? También. También. Las papas se pueden convertir en papas fritas, en las Pringles, ¿no? O en las Lay's, ¿no? Los tomates en ketchup, ¿no? Y básicamente varios productos, las frutas en jugos, ¿no? Las verduras también se pueden transformar en papillas, en purés, en conservas, ¿no? El gas, por ejemplo, el mismo petróleo es una materia prima. Del petróleo salen derivados, ¿no ve? A ver, derivados del petróleo. El alquitrán. Ya, muy bien. Otro derivado, Los plásticos. los plásticos. Qué Diésel, excelente. gasolina, El diésel, la gasolina, el queroseno, ¿qué Hidrocarburos. más? Todos lubricantes. los hidrocarburos. Muy bien, excelente. ¿Por qué se llaman hidrocarburos? Todo el... eh, Sabe la respuesta, pero no sabe cómo expresar la respuesta, ¿no? Son sí. aquellos que tienen compuestos de carbono y tienen nitrógeno a la vez. Hidrógeno, muy bien. Por ejemplo, hace millones de años, ¿quiénes habitaban la Tierra? Incluyendo Bolivia, por eso hay huellas, hay un parque cretácico en Sucre, ¿no ve? ¿Quiénes habitaron la Tierra hace millones de años? Los dinosaurios. Los Dinosaurios. dinosaurios, ¿no ves? Los dinosaurios, animales enormes, carnívoros, bípedos, herbívoros, cuadrúpedos, ¿no? Entonces, los más grandes eran los herbívoros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede según lo que cuenta la historia convencional? Que básicamente cayó un asteroide en el planeta Tierra, en la península de Yucatán, y que probablemente a raíz de ese choque de ese asteroide desaparecieron todas las especies de los gigantes sauros que existían en el planeta Tierra.
Algunos quedaron enterrados sin concentraciones de gases y pasaron a un proceso de fosilización. ¿Qué es proceso de fosilización? Que sus cuerpos fueron descomponiéndose. Ya se descompusieron, en otros casos se petrificaron, ¿no ve? Y en el caso de algunas especies, perdón, por las condiciones del entorno, quedaron enterradas y fueron sometidas a una gran concentración de hidrógeno y carbono. Y el proceso de descomposición fue totalmente distinto al del resto de las especies. Y esto derivó a lo que hoy en día conocemos como carburantes o hidrocarburos. Entonces ya saben ustedes que hidrocarburos significan, es un producto derivado de la descomposición de los animales que habitaron la Tierra hace millones de años, que fueron expuestos a una gran cantidad de hidrógeno y carbono. O sea, literalmente cuando encendemos la cocina, cuando metemos gasolina por el tanque, o qué sé yo, o hemos pavimentado una avenida, o utilizamos plástico, ¿qué estamos utilizando? En síntesis. Petróleo. ¿Perdón? Petróleo. Petróleo. O los fósiles. Ah, fósiles. Si yo les dijese, a ver, vaya, ¿qué es? Vamos a utilizar combustible fósil. ¿Qué les estoy diciendo? Vamos a cargar gasolina. Ah, sí, vamos a cargar gasolina. En otras palabras, ¿qué estamos metiendo por el tanque? ¿Los restos de quién? De fósiles, dinosaurios. De dinosaurios. De Barney. De los Barneys, como dice su compañera, ¿no? Y realmente también es para reír, ¿no? Hay que alegrarse un poquito. De los dinosaurios que habitaron la Tierra hace millones de años, ¿no? Entonces, si hay tantas reservas de hidrocarburos en Tarija, por ejemplo, la provincia Gran Chaco de Tarija es el principal reservorio de hidrocarburos de Bolivia, por si acaso. Por si acaso. ¿Ya? Puede entrar también en el examen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que posiblemente en esa región habitaron una gran cantidad de dinosaurios en lo que es Sucre, Tarija, Santa Cruz, que son las zonas que básicamente nos generan la mayor cantidad de hidrocarburos, que en esas zonas habitaron dinosaurios hace millones de años, pero que quedaron enterrados, expuestos a una gran cantidad de hidrógeno y carbono, derivando en la descomposición. Y en su descomposición ha estado líquido, petróleo. Y es paradójico ver que todo el plástico que hoy en día tenemos es un derivado del petróleo y que lastimosamente es producto del resto de nuestros antepasados, los dinosaurios, ¿no? Hay tanto plástico en nuestra sociedad que yo escuché un estudio científico que decía que básicamente cada ser humano por mes consume en plástico una tarjeta de crédito. ¿Pueden creer? Porque todo viene en plástico. Todo, digamos, yo voy a comprar unos chicharrones. Perdón que hablé de comida. Pero voy a comprar chicharrones a la Riel. ¿En envase de qué me dan mi chicharrón? Plástico. 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 Y todavía en envase plástico y en una bolsa, ¿no? Compro caldos, lo mismo. Compro ensalada de frutas, plástico. Compro una cosa, plástico. Compro distintas cosas, plástico y plástico y plástico y plástico y plástico. Utensilios de plásticos, vasos de plásticos. Entonces, básicamente nosotros vamos consumiendo con nuestros alimentos los residuos de ese plástico, sin darnos cuenta. O sea, básicamente la humanidad está consumiendo plástico, sin darse cuenta, junto con sus alimentos. Entonces, es increíble ver que aparte de que el ser humano consume plástico,
de que contamina el suelo, contamina los ríos, los lagos, ¿no? Contaminación hídrica con lo que es el plástico, básicamente también lo consume. El plástico puede reciclarse, puede reutilizarse, ¿no? Hasta prendas se hacen con plástico. El famoso material del poliéster. ¿No ve? ¿Saben que poliéster es plástico? Bueno, ahora ya lo saben, es un derivado del petróleo. Puede que digan, ay, a ver vamos a ver cómo está el árbol de poliéster. No hay árbol de poliéster, ni arbusto de poliéster. ¿Hay algodón? Sí. El algodón es una materia prima natural con la cual se fabrican prendas. La lana también. Pero el poliéster es una tela que se obtiene del petróleo. Es un material netamente artificial. Bueno, esto es común, aunque ustedes no crean, esto de la 16. Capital del Estado Plurinacional de Bolivia. Y hasta en el exterior, hasta en libros de historia, yo vi que decía capital de Bolivia, La Paz. ¿Por qué existe esa confusión? Porque la sede se encuentra en La Paz. Yo creo que lo confunden por eso. Bien, Karina, porque la sede de gobierno se encuentra en La Paz. Antes todos los poderes estaban concentrados en Sucre. En Sucre. Que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero entre el año 1898 y el año 1899 en Bolivia se suscitó una guerra que se llamaba la Guerra Federal, ¿ya? Entre La Paz y Sucre, ¿no? Severo Fernández Alonso contra José Manuel Pando, ¿no ve? ¿Y quién fue el caudillo que inclinó la balanza a favor de los paceños? Fue un indígena. Pablo Zárate Vilca. El Zárate Vilca y su ejército fueron los que gravitaron a favor de los paceños. Entonces, dos de los poderes que estaban en Sucre pasaron a la ciudad de La Paz y La Paz se constituyó desde el año 1899 con la victoria de los liberales en la sede de gobierno. Y por eso existe esa confusión, como dice Cari, ¿no? Sucre sigue siendo, es y seguirá siendo la capital de Bolivia. Pero lastimosamente siempre hay esa confusión. Muchas personas caen en esa confusión. Es normal de decir que La Paz es la capital, porque en La Paz, como decía su compañera, se encuentran la sede de gobierno, ¿no? Muy bien. Sectores. Sectores de producción. El sector primario, vuelvo a reiterar, es el sector de las materias primas. El sector secundario es el sector de los productos industrializados. El sector terciario hace alusión a lo que es servicios, telecomunicación, transportes, ¿no? Y el sector cuaternario hace alusión a lo que son los avances científicos y tecnológicos. La pregunta es clara. Bolivia, ¿en qué sector se encuentra mayormente? En el sector. Es un país netamente extractivista, y esto hablamos en la anterior clase. Simplemente se remite a la extracción de materias primas, algunos productos manufactureros, algunas industrias que están bataleando para no quebrar, pero mayormente Bolivia depende de la exportación de materias primas. Y esta era la pescadita del cuestionario. ¿En qué lugar geográficamente Bolivia se encuentra? En el corazón de Sudamérica. Centro de Sudamérica. En el corazón o el centro de América del
Sur. Sur. Sur, no de América, porque eso es lo que justamente a lo que vamos a entrar ahora. ¿Por qué? Porque América está dividida en 3 bloques: Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Sudamérica. Entonces, si diríamos, Bolivia se encuentra en el corazón de América, ¿en qué lugar más o menos tendría que estar Bolivia? En el sur. En centro, Centroamérica. América. en Centroamérica. Centroamérica, por lógica, ¿no? Bolivia es el corazón del continente sudamericano o se encuentra en el centro del continente sudamericano. Entonces, ya que hemos acabado nuestro cuestionario, ingresemos a la siguiente unidad, que es justamente con lo que hemos terminado este cuestionario: América. A ver, por cultura general, ¿a quién le debe América su nombre? A Américo Américo Vespucio. Vespucio. Américo Vespucio, muy bien. Américo Vespucio era un cartógrafo, navegante cartógrafo, que básicamente realizó el primer dibujo del continente americano. Entonces, por eso, a este continente, porque por lógica, ¿qué se tendría que haber llamado el continente? Por lógica. Podría ser el Nuevo Mundo. Ah, el Nuevo Mundo. Muy bien. De esto vamos a hablar también en la historia. Vamos a hablar de América, culturas que probablemente llegaron a América antes que Colón, ¿no? Vamos a llevar lo que es la conquista, la colonia. Entonces, si supuestamente el 12 de octubre de 1492 fue un italiano genovés que llegó al continente americano, ¿saben el nombre de ese italiano genovés? Desembarcó el 12 de octubre de 1492 en Guananí. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, a ese lugar lo llamó El Salvador, ¿no? Entonces, si él supuestamente fue quien descubrió el continente americano, entre comillas, porque ese término está mal utilizado, el término correcto es encuentro de dos mundos. Es medio Star Wars, ¿no? Pero el encuentro de dos mundos es el término correcto. ¿Por qué? Porque básicamente, como decía su compañero, se encuentran dos mundos. El mundo conocido, que era Europa, Asia y África hasta ese momento, con el nuevo mundo, América. Obviamente Cristóbal Colón nunca, y esto hablamos en la anterior clase, nunca se enteró de que había llegado a un nuevo continente, y por eso nos calificaron con el nombre de indios, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, lastimosamente, nos califican con ese nombre de indios, ¿no? Por el error de Cristóbal Colón. Pero Cristóbal Colón realizó una serie de atropellos en contra de los indígenas. Por eso la reina Isabel de Castilla o la reina Isabel la Católica le quitó todos sus privilegios de las capitulaciones de Santa Fe y ya no tenía derecho a recibir el 10% de las ganancias de las nuevas tierras, tampoco de ser virrey de las nuevas tierras y tampoco a recibir ninguna ganancia específica, ¿no? Entonces, Cristóbal Colón solito perdió esa prioridad de que este continente lleve su nombre. Debería haberse llamado Colombia, ¿o no? Sí, Eso era lo lógico, porque así como de Bolívar viene Bolivia, como de Rómulo viene Roma, de Cristóforo Colombo. Andrés de Sucre es la capital de Sucre. Antonio José de Sucre, capital Sucre. Cristóforo Colombo tendría que llamarse en honor a este italiano. El nuevo continente debería llamarse Colombia.
¿no? Pero Américo Vespucio se ganó ese honor realizando el dibujo del primer mapa del Nuevo Mundo, y en honor a él le colocaron a estas tierras el nombre de América, ¿no? América. Entonces, América es uno de los continentes más, ¿cómo le podemos decir? Más diverso, que alberga bastante biodiversidad. En ella se encuentra la cuenca del Amazonas. A ver, ¿qué cosas importantes según ustedes se encuentran aparte de la cuenca del Amazonas en América? El pulmón del planeta. Ah, el pulmón del planeta Tierra, la región del Amazonas. Hay otras cosas más importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la cadena montañosa más extensa del mundo? La cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, ¿no ve? Que también se encuentra en el continente americano, ¿no ve? Entonces nosotros tenemos la región de la Amazonía, tenemos los Andes. Básicamente el continente americano viene desde la región de Alaska, que es parte del casquete polar ártico, hasta lo que es la región de la Patagonia, que ya es prácticamente llegando a lo que es la región del Polo Sur, o desde el Ártico hasta el Antártico, ¿no? Desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Entonces, son en sí, si se dan cuenta, el continente americano son dos triángulos. Tienen forma de dos triángulos. Norteamérica tiene forma de un triángulo y Sudamérica tiene forma de otro triángulo, unidos por una sección de tierra a la cual llamamos nosotros Centroamérica, ¿no? Entonces, aquí está lo que les decía un principio. América se extiende por los dos hemisferios. ¿Qué hemisferios serán, pues? A ver, mis deductores. Si no, está acá quien les habla. Pero, a ver. Aquí dice, América se extiende por los dos hemisferios. ¿Cuáles son los dos hemisferios? Licenciado, si no me equivoco, es el hemisferio norte y el hemisferio sur. Muy bien, Lucho. Hemisferio norte y hemisferio sur. ¿No? Porque ¿qué es lo que divide al mundo en dos hemisferios? Es la línea del Ecuador. Ecuador. Bien, Kevin. La línea del Ecuador divide a nuestro planeta en dos como una naranja. ¿No ve? Y el continente americano es el único que viene desde el polo norte, prácticamente desde el círculo ártico hasta el círculo, casi hasta el círculo antártico, y que está posicionada en los dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. También África está entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Pero Europa y Asia, ¿en qué hemisferio estarán? En el hemisferio Europa y Asia. Vamos, chicos. Hemisferio sur. Ya. ¿Seguro? Norte. Hemisferio norte. Muy bien. Están arriba. Todo lo que está arriba está en el hemisferio norte. O sea, miren, América está en los dos hemisferios. África también está en los dos hemisferios, norte y sur, ¿no? Norte de África, sur de África. Europa y Asia están en el hemisferio norte. ¿Y Oceanía en qué hemisferio estará? Sur. Sur. Sur, muy bien. Entonces, América, básicamente, llegan a ser dos triángulos unidos por una fracción de tierra, está en los dos hemisferios, norte o sur. Ya, que va de una región polar a otra, del polo norte al polo sur. Círculo polar ártico también se llama el polo norte, por si acaso.
Y al sur se le llama Círculo Polar Antártico. ¿Ya? ¿Se acuerdan la primera clase que hablábamos de que existen 6 continentes? ¿Se acuerdan? América. Después está. ¿Quién puede mencionarme los 6? Asia, África, Antártida. Ah, muy bien. América, África, Europa, Asia, Oceanía y la Antártida. ¿No? Que está en la parte sur, en el polo sur. ¿Ya? Y está aislada del resto de los continentes. Ah, por eso le tomó tiempo al señor Cristóbal Colón cuando realizó su viaje desde el 3 de agosto de 1492 para llegar el 12 de octubre de 1492 a Nuevas Tierras, porque está alejada América del mundo conocido. Miren cómo Europa, Asia y África están muy interrelacionadas. ¿Ven? Inclusive a toda esta masa de tierra que está de rojo le llaman Eurasia. ¿Por qué se llamará Eurasia toda esta masa de tierra en la parte norte? Porque está Europa y Asia. Europa y Asia, muy bien, porque fusiona a 2 continentes, Europa y Asia, muy bien, Eurasia. Y nuestro continente americano se extiende de norte a sur desde el Cabo de Columbia, en el norte, 58 grados norte, Canadá, en el océano glacial, Ártico, ya sabes que todo este sector es el sector ártico, este es el sector antártico, hasta las islas Diego Ramírez, 56 grados sur, en Chile, hasta acá. ¿Ya? Al norte limita con el océano glaciar ártico. Muy bien, aquí está. ¿Ya? Al este con el océano Atlántico. Acá está el océano Atlántico, en donde está Brasil, está Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil, Argentina, Uruguay, es el océano Atlántico y al oeste el océano Pacífico. El litoral, salida a ¿qué océano nos daba? Océano Pacífico. Al océano Pacífico. Muy bien. Entonces, América, y si yo por cultura general les preguntara a ustedes, ¿cuál es el país de Sudamérica que tiene salida a los 2 océanos? ¿Qué me contestaría? ¿Cuál será el afortunado que tiene salida bioceánica? ¿A la una? Colombia. Colombia, muy bien. No duden, no duden, con seguridad. Colombia, licenciado. Colombia, Colombia. ¿No? Colombia es el único país de Sudamérica que tiene salida a los 2 océanos. Es más, todos los países de América buscan tener dominio bioceánico. ¿Qué significará bioceánico? Dominio de los 2 océanos. Dominio de los 2 océanos. Brasil, ¿por qué quiere hacer un corredor a través de Bolivia? Para llegar al océano Pacífico. Pacífico. ¿Por qué Perú también está interesado en el corredor bioceánico? ¿Para tener salida en qué océano? Atlántico. Y Bolivia sueña con tener por lo menos una salida oceánica.
Qué injusta es la vida, ¿no, muchachos? ¿No? Sí, injusto. Nosotros estamos luchando por una salida oceánica, mientras que hay países que están apostando ya por una salida bioceánica. ¿Ambiciosos? Ambición, ¿no? A eso le llamamos nosotros factores geopolíticos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos apoyó a Panamá para independizarse de Colombia. Y a cambio, ¿qué recibió Estados Unidos por parte de Panamá? ¿Cómo le pagó Panamá a Estados Unidos? Entregándole un territorio. Y a través de ese territorio Estados Unidos abrió un canal, el canal de Panamá, para tener un dominio efectivo bioceánico. Porque obviamente, si se dan cuenta, Estados Unidos va desde el Océano Atlántico y termina en el Océano Pacífico, pero es una extensión territorial enorme. Entonces, para poder establecer presencia bioceánica de una manera más rápida, estableció un control sobre Panamá para tener control bioceánico en los dos océanos. Básicamente nosotros, Bolivia, tenía básicamente dominio en la costa del Pacífico y el territorio en la parte este llegaba casi hasta Asunción. Entonces podía a futuro Bolivia aspirar a una salida bioceánica, ¿no? Y lastimosamente por azares del destino, por malas decisiones gubernamentales, hoy en día no tenemos ninguna salida al Océano Pacífico. Como dato importante, la República del Perú le entregó un territorio a Bolivia. ¿Ustedes sabían eso? Un puerto. Sí, ¿Cómo se llama ese puerto? Bolivia Mar, creo. Bien, Kevin. Bolivia Mar. Los exmandatarios Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora sellaron un convenio en el cual Perú cede a Bolivia un puerto soberano en la región de Hilo, ¿no? Y a este lugar se le llama Bolivia Mar, un puerto soberano. Para los bolivianos es un enclave que tenemos que lastimosamente no lo estamos utilizando porque no hay visión, ¿no? Como los hermanos peruanos nos han entregado un puerto y lastimosamente nosotros no sabemos qué hacer con ese puerto. En vez de, yo pienso que con el dinero que se utilizó para la demanda marítima y todo eso, pudimos haber potenciado el puerto de Hilo, ¿no? Pero lastimosamente seguimos enfrascados en muchas cosas del pasado y creo que hay momentos en que tenemos que ver hacia el futuro. A Bolivia, dentro de su geopolítica, le hace falta visión a futuro, ¿no? Licenciado, ¿Sí? disculpe antes de que prosiga. Creo que la visión que usted dice que nos falta, bueno, hace tiempo había escuchado las noticias que Bolivia Mar simplemente era para, bueno, funcionaba como un destino turístico para los bolivianos y no más así para realizar un puerto como tal, para realizar exportaciones y importaciones de productos. Y es por eso que, bueno, la visión que usted dice no se ha concretado. ¿Y por qué no se concreta esta visión? Porque no tenemos buenos diplomáticos bolivianos, ¿no? Si digamos, el hermano país del Perú nos ha entregado un puerto, ¿no? Podríamos potenciar ese puerto a través de buenas relaciones diplomáticas con el Perú. Ahora ya ascendió a la presidencia un presidente que parece que tiene tintes socialistas parecidos a los tintes bolivianos del señor Luis Arce Catacora. Entonces, ¿por qué no abrir relaciones diplomáticas y establecer un puerto de enclave y exportación en Hilo, Perú? Y dejar de lado el puerto de Arica. Obviamente el factor distancia es un problema, pero también yo pienso que Bolivia debería dejar de depender de los puertos chilenos porque básicamente Chile le ha negado toda opción a Bolivia de
poder soñar por lo menos con un corredor o un enclave en las costas del Pacífico, entonces, de lo que anteriormente era nuestro territorio. Entonces, muy bueno ese apunte. Yo vivo esperanzado de que en algún momento vengan mandatarios que tengan una visión futurista, ¿no? Una visión futurista. Nos hace falta, nos hace falta. Entonces, extensión territorial quiere decir qué tamaño tiene nuestro continente. Con una superficie de 42.262.142 kilómetros cuadrados, es la segunda masa de tierra más grande del planeta. ¿Qué quiere decir? Que es el segundo continente más grande de la Tierra, después de Asia. Asia es el continente más grande del mundo, ¿ya? Cubriendo el 8,3% de la superficie total del planeta Tierra y el 28,4% de la Tierra emergida. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos perfectamente que nuestro planeta, el 75%, ¿qué es? Agua. Agua salada. Agua salada, muy bien. Masa oceánica. Y el 25% es tierra. De esa masa de agua del 75%, solamente alrededor de 0,2% es agua que se puede consumir. Dulce. Agua dulce. Entonces, cuando decimos el 28,4% de la tierra emergida, ¿qué quiere decir? De todo ese 25% de tierra, el continente americano equivale al 28,4%. Y además concentra cerca del 14% de la población humana. O sea, de los 7,5 mil millones de habitantes que habitamos en este planeta Tierra, nuestro continente americano tiene el 14% de la población. ¿No? Lo que les mencionaba al principio de la clase, ¿no? El continente americano está formado por dos masas triangulares. Norteamérica parece un triángulo y Sudamérica parece otro triángulo. Y hasta los niñitos, no sé si han visto que dibujan así como triángulos. Hasta ustedes han debido dibujar alguna vez a América así. Triángulo abajo, triángulo arriba y aquí, ¿no? En Centroamérica. Entonces, dos masas triangulares, América del Norte y América del Sur. Unidas por un largo estrecho. Aquí está el estrecho. Este estrecho, ¿qué llega a ser? Centro América. América, ¿no? Algunos geógrafos consideran América Central y las Antillas como una subregión dentro de América del Norte, pero otros no. ¿Qué quiere decir? Que algunos también toman esta parte, estas islas que se encuentran acá, como parte del continente de Centroamérica. Otros no lo hacen, ¿no? Ya. Entre las características culturales de América es que América tiene una gran diversidad cultural. ¿Se han dado cuenta? ¿Y esto qué se deberá a esta gran diversidad cultural de América? Ya hablando de geografía humana. ¿Por qué hay una gran diversidad cultural en América? Yo creo que Existió. ¿Ya? Porque antes de la llegada de los españoles estaban nuestros pueblos ancestrales, los pueblos de la Via Yala, ¿no? Así les llaman, ¿no? Por eso hay un canal masista que se llama Via Yala TV, ¿no ve? Estaban los aztecas, los mayas, los incas, los aymaras, ¿no ve? Estaban todos esos pueblos en el continente americano. Llegan los españoles, después llegan los portugueses, después llegan los ingleses, llegan los franceses, y obviamente toda esa migración que se ha generado derivará en distintos procesos. Por ejemplo, en Norteamérica, ¿qué pasó cuando llegaron los ingleses? ¿Qué sucedió con las culturas de Norteamérica? ¿Qué hicieron? Las eliminaron.
las eliminaron, un apagón cultural, y a los pocos sobrevivientes los confinaron a reservas. ¿No ve? A la región de Canadá llegaron los franceses. Desde México hasta la región de la Patagonia era el dominio de los españoles. Y en lo que hoy en día es la región de Brasil, ¿quiénes llegaron? Portugueses. Los portugueses. Muy bien. Entonces, nosotros nativos, llegaron los europeos, algunos nativos del norte desaparecen, otros nativos se fusionan genéticamente con los europeos, en otras palabras, existe mestizaje y estamos nosotros presentes pasando clases en línea. Y en el lado de Brasil, en el lado que hoy en día es Brasil, donde eran las colonias portuguesas, después del Tratado de Tordesillas de 1494, llegan una gran cantidad de esclavos africanos. O sea, no estoy descartando, por si acaso, que todos desde los británicos, los españoles, todos no hayan sido parte de este proceso de esclavitud de las personas africanas, sino que hubo una gran predominancia en las colonias inglesas y en las colonias portuguesas. ¿Por qué? Porque en las colonias españolas, si bien habían esclavos provenientes del continente africano, pero también trabajaban los indígenas como mano de obra barata, en condiciones de explotación. ¿Se están dando cuenta? Entonces, ¿por qué? Como dice que hay una gran diversidad cultural en América, porque esto se debe al producto del encuentro de dos mundos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos llaman latinos? ¿Por qué nos llaman latinos? Porque todas nuestras lenguas provienen de una misma raíz. ¿Cuál es ese lenguaje raíz? El castellano. Castellano. Ya, el castellano. Por ejemplo, el castellano, el portugués, ¿no creen que se parece un poco? El italiano también. Sí. ¿No ve? En muchas palabras se parece el portugués. Hay palabras que tienen cierta similitud, ¿no? Es que todas las lenguas, la mayor parte de las lenguas europeas provienen de una misma raíz que es el latín. Y por eso nosotros nos llaman latinos, ¿ya? Entonces, de acuerdo al proceso de formación de la corteza terrestre, el continente americano fue dividido desde el siglo XIX por los geógrafos en tres partes o unidades geológicas: Norte, Centro y Sudamérica, ¿ya? Entonces, América del Norte, o también llamada Norteamérica, que va desde México hasta el Polo Norte, o viceversa, podríamos decir desde el Polo Norte, pasa por Canadá, Estados Unidos y México. La región de Alaska, ¿a quién le pertenece? ¿A Estados Unidos? A Estados Unidos. El Imperio Ruso le vendió la región de Alaska porque antes pertenecía a Rusia, al Imperio Ruso. El Imperio Ruso le vende esta región a Estados Unidos y Estados Unidos hoy en día es dueña de Canadá. Entonces, ¿quiénes conforman la parte de Norteamérica? Lo que es Alaska, el Polo Norte, Alaska, Canadá, Estados Unidos y México. Todo esto es Norteamérica. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿cuál es el factor que llevó al éxito progresista de Estados Unidos? Que se extiende por un gran dominio, por una gran facción territorial, ¿no? Cuando se funda Estados Unidos en 1775, básicamente se funda sobre 13 colonias británicas, ¿no? Que después se convertirán en 13 estados. De esos 13 estados,
La magia que les dejaron los británicos a los estadounidenses, que básicamente era un territorio muy extenso, ¿no? América del Sur, por el otro lado, lastimosamente pasó por un proceso de faccionamiento muy reducido. El país, el único país que tiene la mayor extensión territorial de Sudamérica es, ¿cuál es? Brasil. Brasil. Entonces, América del Norte, también llamada Norteamérica, que va desde México hasta el Polo Norte, lo que hemos hablado hace un momento atrás, destacan del lado occidental las montañas rocosas. ¿Cuál será el lado occidental? ¿La izquierda de su pantalla o la derecha de su pantalla? Eso también les va a servir para su examen, ¿no? Ubicarse en mapas. ¿La izquierda será occidental o la derecha será occidental? O sea, yo frente a un mapa, digamos. Izquierda del occidental. Izquierda. Muy bien. La izquierda occidental y la derecha Oriental. oriental. ¿Qué quiere decir? Que las montañas rocosas estaban ubicadas en el lado izquierdo del continente norteamericano. ¿Ya? La Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, la Sierra de Baja California y la Sierra Nevada. Del lado oriental destacan únicamente los montes Apalaches, que están más o menos por este sector. ¿Ya? Los montes Apalaches. ¿Ya? Entonces ya saben, occidente, izquierda, oriente, derecha. Hasta esos tips se les está indicando. Porque aunque ustedes no crean, hay estudiantes egresados del colegio, estudiantes egresados de la universidad y hasta profesionales que no manejan lateralidad, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a manejar lateralidad porque eso va a ser la clave también de muchas cosas, ¿no? América Central o Centroamérica, que se encuentra entre Guatemala y Panamá, se compone de 3 unidades muy diferenciadas. Las Sierras Madres ocupan el territorio mexicano, ¿ya? Que prolongan las montañas rocosas de América del Norte. En América Central se encuentra solo una cadena montañosa, que es la cordillera centroamericana, la cual atraviesa todos los países de esta región, recibiendo un nombre distinto en cada uno de estos países. Entonces, pero en Sudamérica nos llevamos la flor, ya que en Sudamérica tenemos la cordillera de los Andes, ¿no? Y las Antillas, que forman un arco insular desde Venezuela hasta la península de la Florida. A ver, vamos a ver dónde están las Antillas. En un mapita que tenemos por acá, al principio, para que nos ubiquemos. Que es importante también hacer eso. A ver, ¿dónde está? Acá. A ver. Acá, este arco que va desde Venezuela y que llega casi hasta México. ¿Ven dónde está mi puntero azul? Este arquito. Son las islas del Caribe. ¿Ya? Esas son las islas del Caribe. Vamos al siguiente. Estamos acá. En las Antillas el relieve es como un arco insular, ya les he mostrado, combinado con valles, montañas, llanuras y mesetas. ¿Cómo será el clima en Centroamérica? ¿Cálido? Cálido. ¿Por qué? Porque estamos en la región ecuatorial. En toda la zona ecuatorial el clima es cálido, ¿no? El planeta Tierra, en la parte central, que es la zona ecuatorial, el clima es cálido. En las zonas intermedias es templado, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, y en el trópico de Capricornio está Bolivia. Y en los 2 polos, que son las zonas extremas del planeta Tierra, donde están los ejes de rotación, el clima es bajo cero. Llegamos a temperaturas de hasta menos 25 grados bajo cero.
Imagínense si a -2, -3 grados estamos sufriendo. ¿Ustedes aguantarían temperaturas de -25 grados bajo cero? Así es nuestro planeta, ¿no? En las islas más grandes podemos encontrar la Sierra Maestra, en Cuba y los macizos Cel y Norte. En la isla de la Española, el resto de las islas son puntas de montaña que sobresalen del mar, siendo algunas planas y otras más escarpadas. ¿Qué quiere decir más escarpadas? Mucho más altas. El Istmo de Panamá es un rosario de montañas y volcanes, bordeados de llanuras estrechas y pantanosas. En esta región de Centroamérica hay mucha actividad volcánica. El clima es cálido, tropical, pero también existe una gran cantidad de huracanes. ¿Se han dado cuenta? Sí. ¿Por qué se dan los huracanes? ¿A consecuencia de qué se puede dar un huracán? ¿Qué es un huracán? ¿Cómo se forma? ¿De dónde aparece un huracán? No es más, y no me van a creer. Por el agua, por el mar, mejor dicho. La formación El de mar. vientos. Ya. El mar, por ejemplo, si se genera un terremoto, ¿qué causa más destrucción? ¿Un terremoto o un maremoto? Un maremoto. Maremoto, un tsunami. ¿No ve? También las zonas costeras son propensas a sufrir terremotos y a sufrir por los tsunamis. Pero en la cuestión de Centroamérica hay una gran influencia de los huracanes. ¿Y cómo se forma un huracán? Aire frío con aire caliente se encuentran y empiezan a girar los dos. Y empiezan a aumentar su tamaño constantemente hasta convertirse en un huracán. No es más, esa es la fórmula. O sea, nuestro planeta está tan bien estabilizado que un simple cambio puede generar un desastre natural. Y el ser humano es capo para hacer eso, ¿no? Generar cambios climáticos, calentamientos globales, contaminación, desgaste de capa de ozono, agujeros de la capa de ozono, destrucción de biodiversidad, destrucción de ecosistemas. Es un capo el ser humano para provocar desastres, ¿no? América del Sur, o también llamada Sudamérica, va desde Panamá hasta la Tierra del Fuego, que es la parte sur del continente americano, sudamericano. La provincia más austral de la Argentina se caracteriza por la presencia de 3 grandes unidades. Los Andes forman un largo murallón, que quiere decir que es como un muro natural con montañas muy altas, que inclusive superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar, donde existen frecuentes escenarios de terremotos y áreas volcánicas. En el caso de la cordillera de los Andes, existen también montañas, volcanes y hasta nevados. ¿No ve? No sé si alguien vio esa famosa película Viven. ¿Alguien vio esta famosa película Viven? En la cual un avión de unos jugadores de rugby uruguayos se estrellan en la cordillera de los Andes en la década de los 70 del siglo pasado. No. ¿No vieron? No. Y se estrellan en la región de los Andes, ¿no? En un lugar inhóspito, ¿no? Entonces, a un principio tenían reservas de alimentos, ¿no? Golosinas, los bocados que dan en los aviones, por ejemplo, ¿no? Galletitas, vinitos, refresquitos, esas cosas, ¿no? Cigarritos, ¿no? Pero hay un momento en el cual no existe el alimento
y ellos tienen que apelar al canibalismo, a comer los cadáveres de las personas que habían muerto en el accidente para sobrevivir. ¿Por qué? Porque básicamente estaban en la mitad de los Andes, ¿no? Entonces, obviamente después un grupo de dos o tres personas de esa delegación iniciarán una expedición para encontrar, salir de ese lugar, encontrar ayuda y así se salvaron. Pero la región de los Andes es un muro, como dicen aquí, ¿no? Es un muro que divide las zonas costeras del resto del continente americano. Entonces, al lado izquierdo de la cordillera de los Andes, al lado izquierdo donde se encuentra Colombia, Ecuador, Perú, Chile, son zonas con alto movimiento sísmico. ¿Y qué determina el movimiento sísmico? Que hayan sismos, terremotos, después maremotos, tsunamis. ¿Qué es lo que determina que existan estos fenómenos? Las fallas tectónicas, o también llamadas fallas geológicas, como la falla de Nazca, la falla de San Andrés, que están presentes en nuestro continente, que son responsables de grandes terremotos, como el terremoto de Haití, por ejemplo. ¿Por qué Haití volvió a sufrir un terremoto? Porque está sentada sobre una falla geológica y a través de las fallas el planeta Tierra fuga energía. Esa energía hace que las placas tectónicas se muevan. Pueden moverse de esta manera, pueden moverse de esta manera, ¿no? Pero al final hay movimiento de placas por esa fuga de energía. ¿Y esto qué provoca? Desastres, como el que se generó recientemente en Haití, ¿no? Entonces, los volcanes. Es bueno que un volcán esté más o menos activo permanentemente, que se generen fumarolas, como le llaman, ¿no ve? Alguna vez alguien que fumaba le dicen, oye hermano, tanto fumas, pareces fumarola, ¿no ve? Las fumarolas básicamente son ese gas que empieza a emanar junto con la energía del planeta Tierra a la superficie de manera constante, ¿no? Con polvo, ceniza volcánica. Es bueno que suceda eso, porque cuando un volcán está inactivo, lo que hace es concentrar gran cantidad de energía y cuando entra en la actividad repentinamente, puede provocar desastres que pueden inclusive generar la desaparición de pueblos y ciudades. Entonces, hay presencia volcánica desde Centroamérica hasta Sudamérica, ¿no? Algunos estudiosos inclusive dicen que el mismo Illimani debería ser un volcán apagado. ¿Ustedes creen que es cierto o falso? ¿Cierto? Es cierto. Que puede inclusive por el efecto del cambio climático, calentamiento global en el futuro entrar en actividad, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa, en Perú, hay un volcán que se llama Misti, que está siempre activo, ¿no? Pero es bueno, porque así va fugando esa energía permanentemente y no se constituye en una amenaza para la ciudad de Arequipa. Pero en el caso de La Paz, Bolivia, este volcán que debería ser el Illimani está inactivo y está cubierto de nieve. En un futuro, no es raro que dentro de 40 años, Illimani cambie de actitud, ¿no? Ya no sea el mismo que es ahora. ¿Están entendiendo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esto es bueno. Esto es bueno antes de que me olvide. ¿Cómo se formó la cordillera de los Andes? ¿Cómo se formó la cordillera de los Andes? ¿Alguna vez se han preguntado cómo se formó la cordillera de los Andes? ¿O cómo se formaron las cadenas montañosas del mundo? ¿Se han preguntado alguna vez?
¿Alguien sabe? ¿No? Choque de placas tectónicas. Las placas tectónicas se mueven y varias placas se quedaron así, como beso de matrimonio viejo. Mientras que otras placas, cuando se separó Pangea para dar paso a los continentes que hoy en día conocemos, otras placas chocaron con fuerza. Chocaron con fuerza, una se sobrepuso a la otra, a eso le llamamos proceso de subducción o movimiento o corrugamiento de placas tectónicas, formando así las cadenas montañosas del mundo y la más imponente, que es la cordillera de los Andes. Este movimiento es constante hasta el día de hoy. Esas placas chocaron con tanta fuerza que hasta el día de hoy se siguen moviendo. Movimiento de placas tectónicas, proceso de subducción, que es que una placa se somete a la otra, una por encima, la otra por abajo, y cuando hablamos de corrugamiento, hablamos de que entre ellas se van a generar un proceso de arrugamiento. Corrugamiento quiere decir un arrugamiento de dos, corrugamiento de dos placas que chocan entre sí y generan lo que son las cadenas montañosas presentes en nuestro planeta, incluyendo la cordillera de los Andes, ¿no? Las fallas geológicas se causan a razón del movimiento de placas que se quedan unidas, pero por las cuales, por los volcanes y por las fallas geológicas, el planeta fuga energía constantemente. Fuga energía, ¿ya? Del núcleo del planeta Tierra. ¿Están entendiendo eso? Ya. No sé si hay alguna preguntita, estamos ya sobre la hora, o algo que quieran consultar o complementar, es bienvenido. Creo que esta clase fue muy productiva, pero también puede haber alguna pregunta, alguna duda. ¿Ninguna? Lice, no entendí bien lo último. No sé si podría volver a explicar, por favor. De los movimientos de placas, de la Sí, formación sí, de las cordilleras. eso. Ah, muy bien. ¿De dónde provienen todos los continentes? ¿De qué continente primigenio se derivaron Pangea. todos los continentes? Pangea, muy bien. Para que esa masa continental que estaba en la parte superior del planeta Tierra se divida, el planeta tuvo que fugar gran cantidad de energía. ¿Qué quiere decir? Que se generó gran cantidad de energía a la superficie, que hizo que se generaran grandes movimientos de terremotos, y esa gran masa de tierra empezó a separarse, ¿no? Entonces, varias placas que son porciones de tierra se movieron por todo el planeta Tierra, formando lo que hoy en día son los continentes, pero hubieron placas que chocaron con fuerza, con una fuerza descomunal, al dividirse Pangea, y al generarse ese choque, una porción de tierra tuvo que sobreponerse a la otra. Porciones de tierra, masa continental o llamadas placas tectónicas. Entonces, después, con la fuerza de ambas, se empezó a generar un proceso de arrugamiento y se fue superponiendo hasta formar lo que son las cadenas montañosas, las montañas, incluyendo la cordillera de los Andes. ¿Están entendiendo ahora sí? ¿Capisci? Sí, Lice, gracias. Muy bien. Entonces, hasta aquí llegaríamos a nuestra clase del día. Un agradecimiento cordial a los que han asistido. Espero que les haya gustado esta clase, que ha sido muy productiva, que realmente estemos repasando y aprendiendo cosas que nos están sirviendo, de que estemos abriendo nuestro pensamiento, nuestra mente a nuevo conocimiento,
Realmente yo me siento muy feliz y yo me despido hasta la siguiente semana. Que tengan un grato descanso, una gran bendición para todos y a cuidarse en este tiempo de crisis sanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Gracias, chicos, por la atención, por la participación. No olviden siempre los asesores están para ayudarles, ¿ok? En un momento ya estamos viendo los videos que faltan, así que el día de mañana los esperamos en una nueva clase en la materia de matemática. Gracias, Freddy. Hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana, Ricky. Hasta la siguiente semana, queridos estudiantes. Cuídense mucho. Diosito me los bendiga. Feliz descanso. Nos vemos. Bye, bye. Gracias, Inge. Hasta Chao, luego, chao. Inge. Un abrazo grande. Buenas noches, Lizeth. Buenas noches. Que descansen. Todo lo Gracias, mejor para Ricky. ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, Lizeth. Buenas noches. Descansen.